El Consejo de Gobierno, en su reunión de esta mañana, ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2011, conocida coloquialmente como Ley de Turismo y que literalmente es la Ley de Desarrollo y Modernización de Turismo de Extremadura. Como he dicho, es una ley de 2011 que sufrió alguna modificación puntual en 2014 y que ahora tiene una actualización de una parte de su articulado. Hay que recordar que el sector del turismo es uno de los más importantes de la economía extremeña, uno de los que mejor se ha comportado durante la crisis, uno de los que mejor se está comportando recientemente y que más empleo está generando. Y esto, nunca nos cansaremos de decirlo, gracias a un sector de empresas, de autónomos, privados, que están siendo capaces de hacer una oferta de turismo de interior competitiva con otras regiones españolas. Lo que hemos hecho en lo que llevamos de la legislatura es escuchar y tomar nota muy atentamente de lo que los empresarios del sector turístico extremeño nos pedían que necesitaban para desarrollar mejor su actividad económica, para crear más empleo, para crear más riqueza. Luego, es una ley que responde en cada uno de sus cambios, en su mayoría, a las peticiones, a los intereses que nos trasladan los empresarios del sector turístico. Y si tuviera que destacar dentro de esto que se nos pide un objetivo principal, para mí sería combatir la oferta ilegal turística. La inmensa mayoría de los empresarios turísticos, absoluta inmensa mayoría, cumplen perfectamente todas sus obligaciones legales, pero hay una cierta competencia desleal por parte de una minoría. Y ese es uno de los objetivos de esta ley, hacer que todos los empresarios que cumplen la ley compitan en igualdad de condiciones.